buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro seminario de formación para editores, una colaboración del pregrado en literatura de la Universidad de EAFIT y la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Mi nombre es Jorge Uribe, soy profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de EAFIT. Esta segunda sesión que tendremos a continuación estará dedicada a las industrias culturales y el sector editorial, industrias culturales y creativas y el sector editorial en el caso de España. Como la dinámica de todo este seminario, presentaremos algunas conversaciones con especialistas. Ya saben que este enlace de YouTube es de acceso abierto, pueden compartirlo. Y simplemente hay la diferencia de aquellos que hicieron la inscripción previa, recibirán un certificado de participación. Esta sesión tengo todo el gusto en saludar ahora a la profesora Ana Villarroya Planas, que desde Barcelona nos acompaña en esta sesión. La profesora Ana es licenciada en Derecho y en Economía por la Universidad de Barcelona y doctora en Economía del Sector Público de la misma universidad. Y desde 1993 es profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona. La profesora Ana ha trabajado como consultora en el tema de industrias culturales y de políticas culturales y tiene una larga experiencia en ese sector, y para nosotros es un gran placer poder escucharla hoy desde Barcelona y que comparta con nosotros este espacio. Muchas gracias, Ana, y bienvenida. Y la profesora Ana Villarroya Planas estará conversando hoy con la profesora Jennifer García, que es profesora de el pregrado en literatura, dará el curso de Industrias Culturales y Creativas del pregrado en literatura de la Universidad de EAFIT. Jennifer es administradora de negocios de la Universidad EAFIT y magíster en gestión cultural de la Universidad de Barcelona. Jennifer, bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Jennifer hará de moderadora de la conversación. Ana hará primero una presentación y después todos los participantes podrán en el canal de YouTube hacer sus preguntas en el chat. Hacia el final de la presentación de Ana transmitiremos algunas de esas preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Sé que será una sesión muy enriquecedora. Nos interesa ese contraste de las experiencias en diferentes países, aquello que las dinámicas del sector cultural en Europa pueden también hacernos reflexionar sobre nuestras propias dinámicas del sector editorial aquí en Colombia. Muchas gracias a las dos y les cedo la palabra a Jennifer. El micrófono, Jennifer. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mil gracias por participar y hacer parte de este seminario. Estamos muy felices de recibir hoy a la profesora Ana Villarroya. Ella, de hecho, fue mi profesora y tutora en el trabajo final de mi maestría en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y aparte, pues, de ser una excelente profesional con un recorrido académico increíble, es de una calidad humana espectacular. Entonces, mi querida Ana, muchas gracias pues por haber aceptado esta invitación y acompañarnos hoy. Te dejamos aquí para que nos hagas la presentación que nos tienes del caso España, para conocer cómo perciben en España ese sector de las industrias culturales y creativas, cuál es la relevancia y la importancia allí, y bueno, y que nos hables de este caso, y al final ya recibiremos las preguntas pues del público. Entonces, mil gracias y te dejo a ti con la presentación. Vale, pues primero de todo, muchísimas gracias, bueno, a toda la gente que está detrás de las cámaras y a ti, Jenny, por la invitación, que realmente es un acto muy bonito, ¿no? Después de, bueno, de haber compartido un año y la tutorización de un trabajo, pues poder estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, pero esta parte virtual nos ha permitido acercarnos, ¿no? Explico un poco el enfoque, lo que me pidió Jen y cómo lo voy a enfocar. Bueno, yo soy profesora, como ha dicho ella, de economía de la cultura,
y imparto pues este curso que dura como un semestre en la Universidad de Barcelona sobre cómo funcionan desde la perspectiva de la economía y las políticas culturales el sector cultural en España, ¿no? Entonces, centrándolo en el sector editorial, que es el objeto pues, de este gran evento, he empezado, la idea es empezar, si pasáis la diapositiva, por favor, explicar un poco el concepto de industrias culturales y creativas que tenemos en España. La verdad es que el único documento en el que desde hace unos 10 años tenemos como una definición para trabajar sobre industrias culturales es una memoria que tenemos de fomento de las industrias culturales y creativas. Es un plan básicamente de apoyo a esas industrias que tenemos en España a nivel del Estado español desde hace 10 años. Y en la última edición, si pasáis la diapositiva, tenemos una definición. Quizá lo más destacado de esta definición es que está alineada con lo que es el programa Europa Creativa, que es un programa de financiación de la cultura a nivel europeo. Si pasáis la diapositiva, por favor, vemos la definición. Muy bien, aquí. Pues de acuerdo con ese programa, que durante el periodo 2014-2020 ha estado financiando la cultura a nivel de la Unión Europea, la definición nos dice: las industrias culturales y creativas se basan en valores culturales o expresiones artísticas y otras expresiones creativas, independientemente de que dichas actividades estén orientadas al mercado o no, e independientemente del tipo de estructura que las lleva a cabo y sin tener en cuenta el modo de financiación de dicha estructura. Es decir, se incluye tanto la cultura que procede del sector privado como del sector privado sin ánimo de lucro, como desde la administración pública, con independencia de que la financiación pues, sea por parte del Estado o sea el consumidor final o la consumidora que va al mercado, una librería, si hablamos de libros, si compra un producto editorial. Entre las actividades se cuentan el desarrollo, la creación, la producción, la difusión y la conservación de los bienes y servicios que encarnan esas expresiones culturales, artísticas u otras expresiones creativas, así como otras tareas afines como la educación o la gestión. Es decir, se incluye dentro de las industrias culturales y creativas cualquiera de las etapas de las actividades que se producen dentro de las etapas de la cadena de valor. Sintetizando, pues serían todas las actividades que dan lugar a la creación, producción, distribución, comercialización y consumo de un producto cultural. Aterrando un poco más, que era pues un poco el objeto de esta pequeña presentación, en España los sectores culturales y creativos, y eso es importante desde un punto de vista estadístico porque son los sectores en los que luego tenemos estadísticas, son la arquitectura, los archivos, las bibliotecas y los museos, la artesanía artística, los audiovisuales, el patrimonio cultural, material e inmaterial, el diseño, los festivales, la música, la literatura, las artes escénicas, la edición, la radio y las artes visuales. Es decir, España lo que ha intentado en muchas de sus políticas es seguir pues, las orientaciones o recomendaciones que hay a nivel de la Unión Europea, básicamente la Comisión Europea, y por eso hace suya la definición sobre esos sectores. Si avanzamos en este documento, quizá una precisión. España tiene 3 niveles de gobierno, que es la Administración General del Estado, las comunidades autónomas o regiones y las corporaciones locales. Si bien este documento es el Ministerio de Cultura, a nivel de la Administración Central, yo creo que es importante destacar que la Administración Central es responsable de un 15% de las políticas culturales que se realizan en España. Es decir, gran parte de la cultura depende tanto de las administraciones locales como regionales, que son responsables del 85% del gasto público cultural. De toda manera, para tener una imagen como muy global y en la que las comunidades autónomas estarían de acuerdo y que de hecho recogen en gran medida esas definiciones, yo creo que esta nos sirve como definición de trabajo respecto al sector de las industrias culturales y creativas. Si continuamos, la siguiente diapositiva. En un momento el Ministerio lo que hace es, identifica cuáles son esas ventajas competitivas que tienen las industrias culturales y creativas, ¿no? En la actual economía del conocimiento.
Entonces sí que, bueno, como analista un poco de políticas públicas, a lo que me he dedicado pues en los últimos años de manera importante, sí que es cierto es que eso es un poco el discurso, ¿no? Luego habría que analizar las actuaciones que hay detrás, las políticas y los recursos que se han dedicado a que esto sea una realidad, ¿eh? Pero bueno, de manera así como teórica y que está muy enraizada a nivel también de políticas europeas y también a nivel de la economía naranja, que conocéis muy bien en Colombia y en más países de Latinoamérica, pues las industrias culturales y creativas se relacionan, obviamente, el nombre ya nos da pues muchísimas pistas con la creatividad y esa creatividad o este valor intangible que hay detrás, que puede ser el diseño, que puede ser el valor simbólico, acaba teniendo un impacto en la economía del país, un impacto económico, ya veremos, y también tienen un valor social, un valor que yo creo que esa etapa de pandemia pues la ha puesto encima de la mesa y la ha hecho como más palpable, ¿no? Aparte del valor económico que pueda tener, ese valor social, bueno, pues de cohesión, de calidad de vida, de, bueno, calidad de vida desde una percepción individual, pero también colectiva, un valor identitario. Pero si volvemos, bueno, al objeto de esta charla, que es más sobre la perspectiva económica, es importante tener en cuenta que el valor de mercado que tienen estos bienes no queda reducido al valor que tienen los inputs productivos que uno utiliza como tangibles, recursos productivos que uno utiliza en el proceso de producción, sino que precisamente esa creatividad, originalidad, ese valor intangible, simbólico, es lo que acaba dándole un valor de mercado superior a lo que sería el coste productivo de un bien cultural, o de un servicio cultural. Luego sí que hay mucha literatura que, bueno, es esa visión como la cara un poco amable, pero sí que acaba, bueno, llegando a la conclusión de que los trabajadores creativos tienen pues grandes capacidades, habilidades creativas que también se acaban traduciendo en ese valor económico y de crecimiento para los países. Sí que es cierto que, bueno, si nos vamos un poco más allá de este discurso, sí que es bastante real la precariedad que existe en algunas partes de las industrias culturales y creativas, que acaba siendo más grave que en otros sectores más regulados de la economía. Luego, otro hecho importante que lo veremos en el caso de España muy claramente, es lo que llamamos en economía lo que son las economías de localización, ¿no? La concentración de la producción y, en ese caso, en el ámbito cultural, en unos puntos, en unos lugares geográficos muy determinados, ¿no? Donde se concentra pues profesionales creativos, pero luego también una determinada calidad de vida. Aquí pues Richard Florida pues tiene una gran obra sobre este tema, pero sí que es cierto que si analizamos a nivel de países las industrias culturales y creativas, pues vemos una fuerte localización en determinadas regiones, ¿no? Y eso permite la creación de sinergias. Si continuamos, muy bien, eso es para situaros un poco, ¿no? El peso del sector cultural en España. Los últimos datos de 2017 nos dicen que la aportación al PIB español es del 2,4, ha bajado respecto al 2010, antes del inicio de la crisis. Sí que sabemos que la crisis empieza a nivel general en el 2008, pero en España hasta el 2010 no empezamos a ver los efectos de la crisis en el sector cultural. Ese 2,4 es mucho, es poco. Bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Hay que poner en contexto, por ejemplo, respecto a otras industrias que en España podemos tener la percepción que son importantes, como la industria química, la industria de productos semielaborados, de la alimentación, el sector de las bebidas, el sector de las telecomunicaciones. Pues la aportación al PIB del sector cultural es superior a la de esos sectores. Con el fin de aproximar un poco las estadísticas a lo que es las estadísticas europeas y permitir un poco este ejercicio comparativo, desde hace unos años España también calcula la aportación al PIB que tienen las actividades económicas vinculadas a la propiedad intelectual. ¿Qué diferencia hay entre el sector cultural y estas actividades vinculadas a la propiedad intelectual? Básicamente es que aquí se incluye
la publicidad y se incluye el sector de la informática y se resta lo que serían las aportaciones al sector del patrimonio. De este modo tenemos una medida, un indicador que nos aproxima más a las estadísticas armonizadas a nivel europeo. En este caso, la aportación de España es el 3,2. Si miramos el empleo cultural, en porcentaje el total del empleo representa un 3,6 y si miramos el total de empresas culturales, en el porcentaje de empresas es el 3,7. Sí que es cierto que las empresas del sector cultural son la mayoría pequeñas empresas. Para tener cifras más exactas, pues en el 2018 el 55% de las empresas culturales no tenían trabajadores asalariados y el 43% tenían entre 1 y 5 trabajadores. Si continuamos y aterrizamos un poco más en lo que sería ya el sector editorial, en el total de industrias culturales, es decir, el sector que hoy nos ocupa, pues vemos que tiene una aportación del 0,75% al PIB total del país. Y si lo miramos respecto al PIB cultural, pues es el primer sector cultural en aportación económica. El 32% del PIB cultural viene de las industrias editoriales. En segundo lugar, con un 28% estaría el sector audiovisual y ya muy por detrás estaría el sector de las artes visuales, artes escénicas, con lo cual, en cuanto a indicadores económicos y dentro de lo que es el PIB cultural, es el sector con mayor relevancia. Si continuamos y repasamos el resto de indicadores desde el punto de vista de la dimensión económica del sector, el 18% de las empresas culturales del país se dedican a la edición de libros, periódicos, a las artes gráficas y otras actividades editoriales. Y el 6% de los empleos culturales corresponden al sector editorial. Si continuamos, las siguientes diapositivas, bueno, de todos los sectores que hay en España, los sectores culturales, el único sector que es netamente exportador, es decir, en el que las exportaciones superan a las importaciones en cuanto a valor monetario, es el sector editorial. Es decir, el único sector con una proyección internacional en el ámbito cultural es el sector editorial. En cuanto al valor económico de las importaciones, representan el 18% de las exportaciones de bienes culturales del país y en cuanto a las exportaciones, el 30% de las exportaciones de bienes culturales. Si continuamos y miramos un poco cuál es la aportación del sector público a ese sector, pues los datos que tenemos respecto a la Administración General del Estado, es decir, lo que sería el Ministerio, no llega al 1%. Y si miramos la aportación de las 17 comunidades autónomas, representa aproximadamente el 2% del gasto liquidado en cultura. Esto ya nos da pistas de que es un sector con poca intervención pública si esta la medimos en cuanto a gasto público en cultura. Es decir, es un sector donde la iniciativa privada es la que predomina. ¿Qué más? Si miramos el gasto que hacen las familias en libros y en publicaciones periódicas, pues básicamente se acerca del 20%. Dentro de lo que serían los servicios culturales más importantes, aquellos que consideramos como nucleares, que no son bienes de comunicación, no contabilizamos servicios de Internet, pues es el bien cultural, pues que tiene un papel más importante dentro de lo que sería la cesta de la compra cultural de las familias españolas. Luego, con un enfoque así un poco internacional y porque también es conocido en vuestro país, bueno, pues señalar que dentro de la red de ciudades creativas de la UNESCO, en España hay 2 dentro del ámbito de la literatura, que son Barcelona y que son Granada. En este caso ya sabéis que la red de ciudades creativas de la UNESCO lo que pretende es crear la colaboración y el compartir buenas prácticas entre las ciudades que forman parte de esta red. Más información así a nivel internacional. Si pasamos la diapositiva, no se ve nada, pero lo importante es la referencia por si os interesa. Y es que en los últimos años la Comisión Europea ha hecho un esfuerzo para intentar medir el peso, la relevancia que tienen las industrias culturales y creativas a nivel de ciudad. Es decir,
la importancia, y eso está relacionado también pues, con la diapositiva anterior, ¿no? Que es una red de ciudades creativas. Por si os interesa, pues desde hace unos años la Comisión Europea ha elaborado toda una serie, tiene una batería de indicadores que lo que hacen de manera ponderada es medir la creatividad. Hay varias dimensiones, desde la vida cultural a la economía creativa, a las posibilidades, oportunidades que da el entorno y que nos permiten clasificar a las ciudades pues, en función de su dimensión creativa, ¿no? Bueno, eso no es para explicarlo ahora en detalle, pero para que sepáis que existe y que es un motor también a nivel económico y a nivel local, a nivel de ciudades. Luego, si pasamos, hay una última diapositiva que igual luego podemos comentar con Jen, que bueno, le incluí, no porque en España, una de las preguntas, igual luego con más detalle, Jen, lo podemos dejar para más adelante los objetivos del milenio y si hay algún tipo de relación con el sector editorial en España, quizá si pasamos la diapositiva. Vale. Muy bien, ahora hay una serie de diapositivas que lo que intentan es caracterizar el sector editorial en España. Bueno, yo creo que la primera característica y que sirve para cualquier entorno es la diversidad de agentes. Desde un punto de vista económico es importante tener en cuenta la cadena valor. Empezamos pues, por los autores, agentes, es decir, la parte de creación, la parte de edición, la parte de fabricación, la parte de distribución, también la de comercialización, el papel que tienen las administraciones públicas en el sector, la última etapa de consumidores, la parte de lectores. En esta cadena de valor no todos los agentes tienen el mismo poder, ¿no? Y sí que es cierto que a la hora de analizarlo en detalle es distinto pensar en un modelo en soporte físico en el que las distribuidoras tenían un papel importante, las industrias culturales y creativas y en cualquiera, y en el sector editorial, pues por supuesto, a un modelo más digital en el que, por ejemplo, destaca el papel del consumidor último, en el que en el modelo anterior, en el modelo en papel, tenía un papel pues bastante insignificante y ahora tiene un papel pues mucho más importante, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es importante tener en cuenta el diferente peso a nivel de valor social que se genera con la producción, pero de valor económico de cada uno de esos agentes. Luego, como os comentaba, hay unas fuertes economías de localización, es decir, en España tenemos 17 comunidades autónomas y hay dos, que son Madrid y Cataluña, que concentran gran parte de la facturación editorial del país. No sé si se ve muy bien, ahora sí que se ve bien, Cataluña pues acaba concentrando el 51% de la facturación editorial del país y Madrid el 42%. Sí que es cierto que en un periodo de 8 años, es el 2010 al 2018, Cataluña ha ido perdiendo peso y en cambio Madrid ha ido ganando peso, ¿eh? Pero a lo largo, desde que tenemos estadísticas, pues Cataluña ha sido pionero en el ámbito del sector editorial. Una precisión, esos datos proceden de la Federación de Gremio de Editores de España. Eso quiere decir que tenemos datos sí que suficientemente representativos de la realidad editorial española, pero de aquellas empresas que están editoriales, aquellos sellos que están agremiados pues, a esa federación. Por lo tanto, en algunas diapositivas veréis editoriales agremiadas y hace referencia a esta fuente estadística, que es la que más se utiliza a la hora de hacer diagnósticos del sector. Si continuamos, solo para que, también porque, bueno, primero porque vengo de Barcelona y segundo, no solo por eso, ¿no? Sino porque el sector editorial es muy potente en la ciudad y porque Barcelona además es una de las ciudades creativas de la UNESCO. Señalar como unos indicadores básicos, ¿no? Cataluña representa el 16% de la población del país y las ventas internas del sector editorial representan el 21%. Esto quiere decir que el volumen de ventas es superior a lo que representaría por volumen de población. ¿Qué más? Si miramos la facturación, ya hemos visto que en el último año disponible, todos los datos
corresponden al 2018, es el 51%. Del total de ejemplares que se publican en España, el 56% se publica en Cataluña y en cuanto a títulos, casi el 50% se publican en Cataluña. Eso es para que veáis el peso del sector editorial en mi comunidad. Muy bien, continuamos. Más ideas. Bueno, eso es a nivel, no es una caracterización del sector editorial en España, sino que en prácticamente todo el mundo es un sector cada vez más globalizado. La tecnología ha facilitado esta globalización del sector. Como cualquier sector cultural, es un sector con un riesgo muy elevado, con lo cual una manera que tiene el sector de disminuir ese riesgo es incrementando las traducciones y pagando por derechos de autores extranjeros que se han visto que son un éxito en mercados internacionales y que creemos que si se acaban traduciendo, pues pueden ser una manera, una estrategia que tiene el sector editorial de disminuir ese gran riesgo que tiene cualquier proyecto cultural. Eso también pone de relieve, es un indicador que pone de relieve la gran capacidad exportadora que tiene el sector. Eso es así, aunque es globalizado y cada vez los derechos de traducción de superventas extranjeras es más elevado. Sí que es cierto que gran parte de la producción se mantiene dentro del mercado interno. Si comparamos aquí, hay que explicarlo un poco, ¿no? Pone impacto débil en comparación a otros sectores de las nuevas tecnologías. No en cuanto a la utilización de las tecnologías en el proceso de producción y en el proceso de distribución, sino en cuanto a la última fase de comercialización del producto y de consumo, ¿no? Tenemos una publicación periódica sobre las industrias de contenidos digitales en España y la que tiene una menor tasa de digitalización es la industria editorial. Eso quiere decir que del total de facturación del sector, el 11% viene de la actividad digital, no solo de la última fase, sino de cualquier fase. En el resto de sectores culturales está entre el 70 y el 100%, si hablamos de la televisión, que es toda digital. Con lo cual, es el que a nivel de la última fase del proceso de producción tiene un menor impacto todavía de la tecnología. Si volvemos a la estadística editorial, pues vemos que en el año 2018 el 51% de las empresas editoriales sí que editó en otros soportes además del papel. De esos otros soportes, casi el 90% son soportes en formato electrónico. Si miramos la facturación que representa respecto al total, esta está alrededor del 5-7% en los últimos 3 años. Si continuamos, si miramos un poco qué estructura tiene a nivel empresarial el sector, nos encontramos como en otras muchas industrias culturales, que es un mercado oligopólico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un número reducido de grandes empresas que dominan el mercado, es decir, que dominan gran parte de la facturación, y luego un ecosistema de pequeñas empresas o de microempresas que dan diversidad al mercado, de aquí su valor cultural y valor social también, pero que facturan poco. Si esto lo traducimos en cifras, pues para que os hagáis una idea, un 3% de las empresas grandes y muy grandes facturan el 62%, eso era el año 2018, y el 82%, que son pequeñas empresas, solo facturaban el 14%. Es una fotografía, el valor económico, pero desde un punto de vista, como os decía, desde un punto de vista cultural, estas pequeñas empresas que ya acaban siendo microempresas, muchas de ellas pues dan una gran diversidad cultural al mercado. Sí que es cierto que hay un importante movimiento de altas y bajas dentro de lo que son las pequeñas empresas, sobre todo en el modelo digital. Si continuamos. Muy bien. Vemos que en comparación a otras industrias culturales es un sector maduro. Y si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, aquí en España editamos muchísimos libros, ¿no? Cada año, títulos nuevos cada año.
¿Eso por qué se produce? Se produce porque acaba siendo una estrategia de marketing, es decir, hay una fuerte volatilidad en la compra de libros y entonces las novedades acaban siendo una estrategia para que la gente compre libros. Por otro lado, sí que es cierto que el mundo digital, la producción y sobre todo lo que en los últimos años es la impresión bajo demanda ha facilitado que se publiquen muchos más títulos. Imaginaros, casi 60.000 títulos nuevos al año es una barbaridad que en algunos informes a nivel europeo se conoce como hiperinflación de títulos en el caso español. Otra característica a nivel económico importante es que de todas las editoriales que forman parte de esta estadística, que son 724, el 31% de ellas formaba parte de un gran grupo empresarial. Un gran grupo básicamente del sector de los medios de comunicación. Si desagregamos los datos de esas empresas teniendo en cuenta si son grandes, pequeñas o medianas, vemos que las muy grandes, el 100%, forman parte de un gran grupo editorial, que en el caso de las grandes el 94%, si son medianas, el 65% y las pequeñas un 24%, que serían los sellos independientes. En cuanto a la facturación real en España, teniendo en cuenta, por lo tanto, el efecto de la inflación en los últimos 10 años, demuestra que el sector ha tenido un decremento acumulado del 32% en esta última década. Sí que es cierto que a partir del año 2014 se empieza a ver un incremento respecto a años anteriores y como una salida a la crisis que ya veremos ahora con la pandemia cómo quedará. La última fase, la de comercialización del sector, pues en España el principal canal de comercialización del sector sigue siendo las librerías y cadenas de librerías. En segundo lugar tenemos los kioscos, supermercados, la venta también institucional, en colegios, administraciones en general. Como os comentaba, la venta de libros en formato electrónico representa un 5% del total de la facturación del sector en el último año, para el que tenemos datos. Y cuando miramos a nivel de comercialización, a través de qué plataformas o a través de qué medios se compran libros en formato electrónico, pues el principal canal de venta son las plataformas de distribución digital, responsables del 77% de esas ventas digitales. Y aquí, dentro de las genéricas, pues en el caso de España, de manera continuada en los últimos años, Amazon, Casa del Libro, App Stores y Google Play. Cuando miramos las estadísticas de lectura de libros en España, es decir, la última parte de la cadena ya de valor, pues tampoco es para tirar cohete respecto a la media europea, pero en España el 66% de la población española lee al menos un libro al año. Se ha incrementado 3,8 puntos porcentuales respecto a la estadística anterior y sí que es cierto que aquí hay diferencia respecto a grupos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres pues sí que leen más libros que los hombres. Si tenemos en cuenta las características del hogar, pues aquellas personas que viven solas o que son solteras o bien aquellas que tienen un núcleo familiar con niños pequeños, leen más que la media. A medida que incrementa el nivel educativo también se lee más, con lo cual ese es un dato general, pero luego hay que hacer un análisis pues, por grupos, ¿no? Para ver cómo esto varía de cara a hacer políticas. Como os comentaba antes, España es un país netamente exportador de libros, es decir, exporta más que importa. ¿Qué representa esa exportación respecto al total de la facturación del sector? Pues depende del año, representa entre el 16 y el 20% de la facturación. Luego las principales regiones son la Unión Europea y es Argentina, luego Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica los principales países son Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Colombia. Esto es ya con diferencia respecto a Argentina y México, que son los principales países a los que exportamos libros. Si continuamos, la siguiente. Bueno, como de manera muy rápida,
Si bien hemos visto que a nivel de gasto público destinado al sector, pues es un peso muy, muy pequeño, sí que es un sector en el que hay muchísima riqueza de instrumentos de intervención, ¿no? Por parte de la administración pública. Aquí os he puesto políticas que algunas pues son de todo el Estado español y algunas ellas de Cataluña, ¿no? En el caso de Cataluña es muy importante la red de bibliotecas, que por un lado fomenta la lectura, pero también la compra de libros. En ese sentido, los estudios desde el ámbito económico nos dicen que no son bienes sustitutivos, sino que se complementa el ir a pedir libros en préstamo y también la compra, con lo cual la red de bibliotecas tiene un papel aquí muy importante. En el caso de Cataluña tenemos también políticas como en otros ámbitos, como puede ser el audiovisual y otros más, pues políticas de acción positiva, ¿no? Lo que se pretende es fomentar la producción, especialmente en catalán, del sector editorial. Luego también hay apoyo a todo lo que es la incorporación de las TIC y de los nuevos modelos de negocio en el sector editorial. La edición institucional es un mecanismo de intervención, aunque como hemos visto es un sector básicamente privado, con lo cual en el total de facturación del sector es una parte muy poco relevante. Luego tenemos un IVA súper reducido, es el mismo IVA que tenemos para los elementos básicos y para los medicamentos, y en ese sentido es una estrategia, un instrumento muy claro para incentivar la compra. Importante, en España, a diferencia de otros países europeos, pero bueno, igual que otros como pueden ser Francia, tenemos una legislación sobre el precio único del libro, o la ley del precio fijo del libro, en el sentido de que lo que hace la administración pública con esta política tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es la concepción esa, la excepción cultural de que el libro no es como cualquier otro bien o mercancía de la economía que está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, sino que genera unos beneficios sociales y que por lo tanto debe estar protegido de esas leyes del mercado pues más agresivas. Por otro lado, es una manera de, también de salvar el ecosistema que tenemos de librerías, ¿no? Igual más adelante en la parte de preguntas podemos explicarlo con más detalle, qué beneficios tiene esta ley. ¿Qué más? Apoyo financiero a proyectos del sector. Existen distintos instrumentos financieros de créditos pues garantizados por la administración pública o instrumentos más sofisticados que tenemos en Cataluña de aportaciones reintegrables al sector, que lo que intentan es inyectar en este caso, por recursos económicos, ¿no? Para facilitar la adaptación, como decíamos, sobre todo a estos nuevos modelos digitales. Subvenciones, en el caso del libro de texto, que son libros de obligatoria compra para las escuelas. Campañas de fomento de la lectura, como las que estáis haciendo ahora, o cualquier tipo de actividades, semanas de poesía, premios, campañas informativas en definitiva y de formación. Bueno, esto es yo creo que es la última diapositiva. No, queda una para cerrar. Sigue un poco eso está extraído también del informe del Ministerio en cuanto a las industrias culturales y creativas, pero creo que se adapta perfectamente también al sector editorial. Retos que tienen esas empresas. Primero, el tamaño. Se trata de pequeñas empresas que tienen más difícil el ser competitivas en el mercado, pero sí que es cierto que aquí el nuevo modelo digital pues disminuye las barreras de entrada y también es una oportunidad, como veremos más adelante, para ese sector. Problemas: acceso a la financiación, que es compartida por cualquier industria cultural, es decir, ya habíamos visto que las iniciativas culturales tienen un elevado riesgo, que mecanismos financieros, los normales que hay en el mercado, pues no son los más adecuados para ese sector, con lo cual aquí la intermediación por parte de administraciones públicas es muy importante, y aquí las recomendaciones a nivel de Europa, pero también de la UNESCO en cuanto a mecanismos de intervención, de ayuda al sector
financiación, perdón, son relevantes. Retos quiere decir que aquí tenemos, es la manera positiva de decir que hay como debilidades, ¿no? Y que por lo tanto siguen siendo un reto, ¿no? La cooperación dentro del sector, la creación de sinergias dentro del sector, intrasectorial, pero también intersectorial con otros sectores, por ejemplo, el sector audiovisual. Luego la idea esta de globalización de los mercados, de economía abierta, que el modelo digital puede facilitar, pero al mismo tiempo también tiene una serie de, bueno, de, ¿cómo decirlo?, de factores negativos que hay que saber, bueno, lidiar con ellos, ¿no? Igual también eso es un tema que podemos hablar luego con más detalle. La idea esta de formación de los profesionales del sector en determinadas materias, aquí la parte de gestión empresarial pues es importante. Los nuevos modelos de negocio digital, no cualquier negocio que se establece en la red va a sobrevivir. Más ideas. Esos nuevos comportamientos que veíamos por parte de los consumidores y consumidoras que ahora son más activas en el proceso de producción, en cualquiera de las etapas. Y luego en el caso de España, y yo creo que es compartida en otros países del sur de Europa y también en países latinoamericanos, es el cumplir con las leyes de propiedad intelectual. Cualquiera de esos retos tiene luego pues una lectura positiva en cuanto a oportunidades, ¿no? Y por un lado, este carácter dinámico que tiene el sector, dinámico lo vemos pues con la adaptación a las nuevas tecnologías, la idea de diversidad de contenidos culturales y creativos. De aquí la importancia de esos sellos independientes, ¿no? Que dan esta diversidad, este ecosistema cultural en cualquiera de las etapas, desde la producción a las distribuidoras independientes a la comercialización independiente por parte de librerías, ¿no? La evolución de la tecnología también vista como una oportunidad, ¿no? Al disminuirse las barreras de entrada, la idea de mercado internacional. La idea de profesionales con experiencia, sobre todo España, es un país en el que se ha potenciado mucho, sobre todo a nivel de posgrado, todos los estudios relacionados con las industrias culturales y en particular con el sector editorial. Desde el 2001 soy profesora de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, que ahora es la Facultad de Información y Medios Audiovisuales y tiene la primera escuela de librería del país, con lo cual también tiene sentido que eso ocurra en Cataluña, en Barcelona, donde el sector editorial pues tiene un papel predominante. ¿Qué más? La idea está importante en cualquier ámbito de las industrias culturales, la idea de crear plataformas, de crear los clústeres, la idea esta de localización también nos permite pues, crear distritos tecnológicos en el que tenemos pues, universidades, tenemos empresas, tenemos también la administración que lo que hacen es potenciar el sector desde un punto de vista económico. Y luego, claro, el sector editorial, pues si estamos hablando del español, que es una de las lenguas que más se hablan en el mundo y todas las conexiones que tiene España con Latinoamérica y en el sector editorial en particular, pues es una oportunidad grande para el sector. He hecho como un repaso muy rápido a lo que suele durar pues algún mes en una clase, en un curso normal, pero yo creo que para tener como una panorámica está bien y ahora abierta a cualquier pregunta o interés que tengáis. Muchas gracias. No, mil gracias a ti, profesora Ana. Nos encantó tu presentación. Como siempre, pues muy inspirados con todo lo que pasa allí. Y para recordarles a los participantes que nos pueden hacer sus preguntas, dejar sus preguntas en YouTube, en el chat. Y bueno, antes como de pasar con las preguntas de los participantes, incluso desde la maestría yo me inspiré muchísimo en esta clase y cuando conocí acerca de los observatorios de la cultura y todo lo que se hace también a nivel de gobierno como para entender y estudiar las estadísticas. Esto a mí me pareció muy importante, ¿cierto? Siento que en Colombia nos falta mucho camino en este aspecto de tener como todas las estadísticas, los datos. Entonces yo quisiera que nos compartieras, Ana, cuál es esa importancia
importancia y ese impacto de llevar esas estadísticas y los estudios del sector, pues como el sector como un sector para estudiar, para que todos nuestros participantes pues se inspiren un poco de esta importancia y relevancia en ese aspecto. Sí, bueno, yo no porque me dedique a ello, ¿no? Sino porque a la hora de evaluar cualquier política o querer diseñarla, ¿no? Cuando uno lo diseña, lo que quiere es que aquella política es el instrumento para luego mejorar una realidad, ¿no? Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, porque acaba leyendo y esto vemos que tiene un impacto social individual muy positivo, sino luego en cuanto al valor económico. Sin estadísticas, bueno, se utiliza mucho el término evidence-based policies, ¿no? Que aplicar políticas, pero que luego necesitamos evidencias de que realmente funcionan. Sin indicadores, difícilmente vamos a poder demostrar que el sector cultural, por ejemplo, tiene un peso económico y es un sector estratégico. Para poneros ejemplos, luego me cortas por si me enrollo, porque aquí hay muchísimas cosas para explicar. En el momento de crisis ya veremos qué va a pasar, ¿no? Ahora tenemos algunos inputs, ¿no? Pero me sitúo en lo que ya conocemos y hemos estudiado, 2008, ¿no? La gran crisis mundial. A nivel de la Comisión Europea se publica el libro Liberar el potencial de las industrias, libro verde de la Comisión Europea, Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas. Bueno, lo que se hace es intentar cuantificar el sector. Entonces se dice, es un sector estratégico para salir de la crisis. ¿Y por qué? Tienes que demostrarlo con datos. Bueno, pues es un sector que ha crecido más que otros sectores de la economía. Normalmente los indicadores que utilizamos para medir el impacto económico de la cultura o de las industrias culturales son los que he utilizado al inicio, ¿no? Claro, si no disponemos de esos datos, difícilmente luego aplicaremos políticas. Bueno, sabremos si funcionan o no, o podremos identificar buenas prácticas que pueden ser útiles en otros contextos. Os pongo otro ejemplo que nada tiene que ver, pero que está relacionado con la cultura. La convención, pero bueno, sí que está relacionado. En el 2005, muchos países ratificaron la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Cada 4 años, la UNESCO hace un control, monitoriza cuánto se ha avanzado en los principios que estaban recogidos en esta convención. Se envían unos informes a los países que deben cumplimentar. Allí deben aparecer indicadores. Gran parte de los países del mundo no tienen indicadores. Sin esos indicadores, difícilmente puedes atesorar que se ha realizado un avance en cualquier sector, cualquiera, desde el impacto económico al valor de las industrias culturales, a la igualdad de género, a la sostenibilidad del sector. Con lo cual, en la base debemos partir de los datos y a partir de aquí se pueden tomar decisiones informadas. De aquí la importancia de los observatorios, que tú conoces muy bien. Cualquier decisión, ya sea el sector público o el sector privado, debe ser informada. Informada, pues una fuente importante son las estadísticas, clave. Sí. Súper, sí, de hecho yo con ese conocimiento de los observatorios quedé pues logré identificar que es una necesidad que tenemos y yo creo que uno de mis sueños pues a largo plazo es que logremos en Colombia y en Latinoamérica lograr como esa formalización de las estadísticas, que los equipamientos culturales pues participen de ellas, pero que también pues como el gobierno y las políticas pues digamos les den como también ese valor. Y digamos, tú nos mencionaste acerca de una federación de editores, o sea, en el sector editorial, normalmente unas ideas de cómo se podría llevar a cabo como un inicio para consolidar estos estadísticas, datos, estudios. Sí, os explico un poco más. En España el sector editorial, primero el sector cultural, bueno, tiene como varios agentes, ¿no? Aparte de la administración pública, pues, bueno, tiene los consumidores, pero luego tiene el sector. El tercer sector cultural es importante y aquí, bueno, acaban siendo un grupo de presión importante. El sector editorial tiene
toda una serie de ayudas por parte del sector público, un IVA súper reducido que no tienen otros sectores culturales, tienen una ley del precio fijo del libro que no tienen otros bienes culturales. Y esto se dice que es por el peso que tiene el sector en la economía, el sector editorial en la economía del país. Esto ha hecho que se hayan organizado. Entonces, como os he comentado antes, España es un país descentralizado culturalmente. Entonces, tenemos el gremio de editores en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Y la federación lo que hace es reunir a todos esos gremios de editores, pero también tenemos el gremio de librerías. ¿Qué hacen? Recoger datos que son súper importantes para el sector. Claro, igual que para las administraciones públicas, y las administraciones públicas a nivel del Ministerio y a nivel de Cataluña utilizan esos datos porque los incorporan en sus propias estadísticas, no generan nuevos, el sector privado editorial las tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, a la hora de, bueno, de ver cómo está afectando, por ejemplo, los nuevos modelos de negocio, la tecnología, la crisis al sector. Sin datos es clave tomar esas decisiones de manera informada, ¿no? Y pensar cuáles pueden ser las consecuencias. Vale, muy bien. Antes de pronto entrar un poco en esta parte de las nuevas tecnologías, por aquí tenemos una pregunta. Y dice, pensando en el diseño de políticas públicas o institucionales, entre paréntesis universidades, ¿cómo medir esa plusvalía en calidad de vida, valor cultural o social? Por ejemplo, en estos productos creativos, ¿qué tipo de criterios de calidad, medición de impacto, relevancia, representatividad se deben desarrollar o son deseables? Esa es la pregunta del millón. Es una tesis, son varios proyectos de investigación. Vale. Pero bueno, es un tema que no se ha resuelto, pero que estoy participando en un proyecto europeo precisamente para analizar el impacto, el valor social que tiene la cultura, ¿no? A ver, es muy complicado. Es muy complicado porque, a ver, ¿qué tipo de datos tenemos? Tenemos básicamente encuestas que nos hablan de la calidad de vida, genéricas, y entonces son preguntas subjetivas que tú preguntas a un individuo, una persona, que valore el nivel de calidad de vida cuando, por ejemplo, hace deporte, cuando su satisfacción personal, cuando hace deporte, cuando va al cine, cuando lee un libro. Es ese tipo de... No tenemos, a ver, la idea es que no tenemos estadísticas que midan la calidad de vida o esos beneficios sociales para la cultura. Lo que tenemos son estadísticas generales que miden la calidad de vida, por ejemplo, en los individuos. No hablo de las sociedades, de los individuos. Y entonces hay alguna pregunta que es sobre cultura y en el mejor de los casos es cuando leo un libro. A nivel ahora de Europa tenemos una estadística reciente sobre patrimonio cultural y sí que preguntan qué tipo, si tienes satisfacción y lo valoras cuando estás visitando un monumento, por ejemplo. En otros casos lo que se tiene son estudios a nivel de caso, muchísimo, para medir el valor social. No tenemos grandes estadísticas cuantitativas, sino que son análisis más bien cualitativos. Pero bueno, es un tema en el que se está trabajando y que a nivel de, como os comentaba, Europa Creativa, pero hay otros programas así de investigación a nivel europeo, que es una línea estratégica. Intentar medir cómo la cultura contribuye a la cohesión social, contribuye a la calidad de vida, para poner algún ejemplo, ¿eh? O sea que es un tema totalmente de actualidad. Estratégico en el caso de la Unión Europea relacionado con la cultura. Vale, calidad de vida. Vale, bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y dice, de Charlie Castro, ¿cómo se manejan los temas de propiedad intelectual? En Colombia tenemos autores que pueden editarse de forma libre. Vence después de cierto periodo su propiedad, post-mortem. Bueno, aunque estudié Derecho, no soy especialista en propiedad intelectual. O sea, hay profesorado solo que estudia este tema en el ámbito del sector editorial,
pero os puedo hablar desde la perspectiva un poco de qué ocurre en cuanto al cumplimiento de las leyes, ¿no? Y eso, mira, está relacionado con tu primera pregunta, las estadísticas. En España, a nivel de estadísticas, hablo una muy importante, las estadísticas de participación cultural que tenemos y de dónde he extraído los datos sobre lectura de libros. En este caso en concreto, esa estadística contiene una serie de preguntas que están alineadas con un plan contra todas esas actividades que vulneran las leyes de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque se está preguntando cuando estás comprando un libro, cómo lo compras, te están preguntando si la compra es legal o no es legal y si no es legal, por qué medios la realizas. Esa estadística, y está relacionada con esa primera pregunta, nos da información del nivel de incumplimiento de las leyes de propiedad intelectual. A ver, la idea esta de post-mortem, si aquí las obras quedan libres, pues 70 años después de la muerte de la persona que lo creó, sí que es cierto que existen las posibilidades a nivel sobre todo de publicación de Creative Commons. Lo que pasa que la mayoría del sector editorial lo que tenemos, no hablo de la parte institucional, universidades, instituciones en general, administraciones públicas, sino a nivel editorial, pues bueno, no son Creative Commons, es decir, tienen un precio de mercado que es fijado por el editor. Las leyes de propiedad intelectual lo que intentan es que paguemos por ese libro y que no utilicemos medios que no son legales para consumirlo. Vale. La idea sería esta. Vale. Esto sería en cuanto a la propiedad intelectual. Vale, ya estamos llegando un poco al final, pero quisiera como que habláramos un poco acerca de esto de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo los perciben o los aplican allí con respecto a este sector editorial. Vale. Bueno, así como muy genérico, primero los objetivos del desarrollo sostenible no tienen una referencia a aquello explícita a la cultura. Otra cosa, en general, otra cosa es que desde la UNESCO se haya querido dar esta mirada que me parece fantástica y que de hecho la podríamos dar, ¿no? Sí, así como cogiendo la chuleta, sí, cuando me preguntabas, bueno, y el sector, o me preguntas ahora, el sector editorial, ¿cómo los tiene en cuenta? La verdad es que yo lo que había leído y luego haciendo una revisión aquello rápida pues en las webs de la Federación del Gremio de Editores, no es un tema que esté aquello encima de la mesa de cómo aplicarlo. Sí que a nivel institucional, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo un esfuerzo para incorporarlos en el ámbito de la cultura, o al menos alguno de ellos. Sí que si lo repasáramos, pues hay algunos que muy claramente, y quizá me fijaré en uno, porque puede ayudar también para introducir otra perspectiva a las primeras diapositivas, ¿no? La idea aquella de un trabajo que sea de calidad, ¿no? Y que, como lo dice, la idea de un trabajo de calidad. Pensemos que creo que en vuestro país más o menos es lo mismo también, porque en muchos países europeos es así. Hay la parte idílica del trabajo creativo, un trabajo pues que en principio, bueno, pues tiene un cierto reconocimiento en la sociedad, de que, bueno, puedes trabajar cuando quieras, donde quieras, pero bueno, tiene la parte negativa de la creatividad, esa parte, de la precariedad, esa parte además afecta más a unos colectivos dentro del sector que a otros y en ese caso, bueno, pues hay como toda una demanda por parte del sector de los profesionales de la cultura en tener un trabajo que sea digno y que sea remunerado como tal por el mercado, ¿no? Si decimos que el producto tiene un valor de mercado, que esa parte del valor de mercado también llegue a los profesionales de la cultura. Con lo cual, unas condiciones justas, dignas en cuanto al tipo de trabajo que se realiza y que deje de ser la mayoría, sobre todo en muchos sectores de la cultura, y el sector editorial también forma parte de un sector que forma parte de la economía sumergida. Muchas de las tareas, pues no, que se ha dignificado, ¿no? En ese sentido y reconocido por el mercado. Luego la idea de la
también otro principio, ¿no? El 5, la igualdad de género. Yo creo que, no sé en vuestro país, pero en nuestro país sí que hay más mujeres que están ocupadas en el sector editorial, pero si miramos con más detalle y miramos las categorías y miramos si a veces un sector que está feminizado es un sector con menores remuneraciones, o si miramos los títulos que se publican de escritoras, o miramos los fondos editoriales de escritoras, los fondos, el catálogo de libros que tenemos en bibliotecas de mujeres. Bueno, yo creo que la igualdad de género también es un principio que fácilmente se podría aplicar y mejorar en el sector editorial. ¿Qué más? El que me habéis comentado de la calidad de vida, ¿no? Y yo creo que la pandemia ha mostrado, ha puesto en relieve la importancia que tiene la lectura, ¿no? Ya en cualquier momento que te sirve para entretenerte, evadirte, para formarte. Aquí otro principio también, la educación y la cultura. De hecho, los países... ¿Sigo? ¿Tenemos 2 minutos? ¿2 minutos? En España... Creo que nos vamos a ir un poco más. Vale, perdona. ¿Tenemos tiempo? Vale, perfecto. Son ideas, por si os sirven. En España, bueno, los niveles, por ejemplo, que tenemos de educación en la prueba PISA, que también tenéis vosotros en Colombia, en muchos países, pues tenemos de comprensión lectora baja, ¿no? Cuando miramos países, nuestro ejemplo de modelo educativo en España es Finlandia. Finlandia, cuando se analizan las causas de por qué tienen ese rendimiento educativo tan elevado y comprensión lectora, es que ya desde muy pequeños los niños están acostumbrados a ir a las bibliotecas con los padres y las madres, ¿no? La lectura es clave para un buen desarrollo educativo. Y eso cuando tienes un niño o una niña lo tienes clarísimo, porque si no sabe leer o lee y no entiende lo que está leyendo, es como una cadena luego de fracasos. Con lo cual, aquí también el sector editorial contribuye de manera clarísima a lo que es la educación, ¿no? Los niveles de educación. Yo creo que es un buen ejercicio que proponías de ver cómo el sector editorial puede absorber o puede implementar los principios, ¿no? Los 17 principios de desarrollo sostenible. Es también la parte de producción, ¿no? Una producción que sea sostenible. Bueno, también en Latinoamérica se utilizan muchos árboles. ¿Cómo se puede hacer para hacerlo de manera más sostenible? Yo creo que es un ejercicio bonito de hacer con profundidad. ¿Hay alguna pregunta? Vale, súper. Mira que aquí se nos han animado. Entonces creo que nos iremos unos 10 minutos más para responder unas 3. ¿Listo? Vale. Una cosa. Para irnos 10 minutos más. Navidito. Vale, yo te leo la pregunta. Dice Amélie de Van Gogh, ¿qué tan significativa es la inversión de una editorial en la compra de derechos de autores extranjeros? No tenemos datos así de una editorial, o sea, micro, pero sí que tenemos datos a nivel del sector editorial, y creo que estaba alrededor, lo digo así, alrededor del 20%. De hecho, está ligado la pregunta esta cuando decíamos la globalización y que un indicador que utilizamos para ver la globalización es la compra de derechos extranjeros. Y eso lo comprenderéis, o sea, como estrategias para disminuir ese riesgo, ese enorme riesgo que tiene cualquier proyecto cultural, o bien en los derechos de algún libro que ha triunfado en otro mercado, mejor si es un mercado próximo, similar culturalmente al nuestro, como por otro lado un producto que ha triunfado en otra industria, por ejemplo, un producto, normalmente suele ser al revés, un producto editorial que luego acaba pasando a la gran pantalla. Es una estrategia que tiene el sector audiovisual, de aquí la importancia de aquellas sinergias entre sectores que tiene para minorar el riesgo. Te digo así como de memoria, Amélie, que está en torno al 20%. La última vez que revisé el dato, porque hay datos que se publican y luego dejan de publicarse. Vale, entonces te leeré la próxima pregunta de Wilfer Alexis Yepes. En su perspectiva,
¿Qué elementos de la industria cultural se resisten a las dinámicas del mercado en general? También muy buena. A ver, la industria editorial, igual que la industria audiovisual, como lo que son las industrias en sentido estricto, que tienen procesos de producción así como industrializados, están dominadas por grandes conglomerados. Cuando decíamos la estructura esta oligopólica y un número reducido de empresas, tenemos la suerte, entre comillas, que en España ese número reducido de empresas que dominan el sector son españolas o alguna española, Grupo Planeta. Si hablamos de gigantes del mercado, lamentablemente en otros sectores, y hablo a nivel mundial, esas grandes empresas que dominan el mercado, que ya no son empresas editoriales, sino que son grupos multimedia, son de Estados Unidos. Y en muchos casos ya cuando analizamos los grandes grupos multimedia, si bien en Europa gran parte de los grupos multimedia que tenemos vienen del sector editorial, que se han transformado, por ejemplo, Grupo Planeta, pero lo mismo ha ocurrido en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra. En Estados Unidos, los grupos que ahora dominan lo que es la oferta de contenidos culturales son las empresas tecnológicas. Y esto da miedo porque realmente no son proveedoras de contenidos culturales, no tienen toda esa trayectoria que podemos tener en Latinoamérica o que podemos tener en Europa, en muchos países europeos. ¿Qué dinámica? Que el mercado, para mí, lo peor es que a nivel general está dominado por este número reducido de grandes empresas que dominan el mercado, comerciales, que acaban homogeneizando el mercado, que acabamos consumiendo el mismo libro, que al mismo tiempo da lugar a una serie, que al mismo tiempo da lugar a una película. Y el peligro es la pérdida de diversidad. De aquí la gran importancia que tiene, y en el caso de España, Francia, son conscientes, este ecosistema de pequeñas editoriales, incluso microeditoriales que tenemos en España, que lo que dan es diversidad cultural al mercado. Es lo que como consumidor yo puedo ir por ejemplo, la Yarda del Libro, la Casa del Libro pertenece al Grupo Planeta. Yo sé que lo que se vende allí, aunque hay multitud de libros y es inmensa, la Casa del Libro, todos son del mismo sello editorial. Bueno, el mismo grupo editorial. Pero sé que en Barcelona hay pequeñas librerías independientes, además especializadas en determinados temas que, bueno, que lo que hacen es promover esa diversidad. Yo creo que aquí la gran riqueza de las pequeñas que deben sobrevivir, y quizá el mercado digital lo que hace es facilitarlo, porque ya el mercado potencial ya no es el que vive alrededor, sino el mercado mundial que tiene acceso a Internet, puede facilitarlo. No sé si te he respondido, Wilfer, muy bien, pero el problema en general en la industria cultural, y así se ve en análisis a nivel europeo, es esos grandes conglomerados que homogeneizan el consumo cultural, y cómo podemos hacer para sobrevivir con un producto pues más especializado, diversificado. Vale. Bueno, ahora vamos con la última pregunta. Esta es como más parte de nosotros. Artesanía y poco conocimiento de asuntos económicos. ¿Cómo al comprenderse como parte de la industria cultural podría transformarlos? Vale, en muchos casos realizan... Vale, a ver, ahora desde mi perspectiva como profesora de economía, ¿no? Claro, lo que te da la economía o la gestión empresarial es un negocio. En el fondo, si esto es una empresa, lo que quiere es sobrevivir en el mercado, hacer un plan de empresa y que no solo sobrevivir, sino en un plazo de 3, 4, 5 años, pues poder vivir de este negocio, que aparte seguramente es tu pasión, ¿no? Si se trata de vender libros o de producir libros. Si cuando hablamos de economía creativa y de esos perfiles profesionales, no quiere decir que una persona lo deba hacer todo, sino que lo que se promueven son grupos de personas en los que
bueno, que comparten esa pasión por un producto cultural y tienen perfiles distintos. Entonces, tanto para mí, tanto es que el negocio sea un bar, como una panadería, como la industria editora, ¿no? Hay una parte de gestión empresarial importante. De saber manejar esa empresa, los números, ¿no? De poder sobrevivir, de saber que puedes llegar a final de mes. A todo esto hay que juntar que el sector cultural tiene unas especificidades que para mí lo hacen pues particularmente importante, ¿no? Por este valor simbólico que tiene un libro o que tiene un producto cultural respecto a otros bienes que pueden existir en la economía. Sí, o sea, aunque la pregunta de cómo poco conocimiento de los asuntos económicos, cómo el comprenderse como parte de la industria cultural. Si tuviéramos estadísticas del sector y esta pequeña editorial estuviera agremiada como estas 724 pequeñas que igual no tienen ningún trabajador, les pedirían datos y la estadística aparecería registrada. Con lo cual, con una cantidad u otra, tendríamos conocimiento de estas pequeñas y de este ecosistema y al conocerlas podríamos averiguar también qué tipo de problemas que seguramente serán distintos a los que tiene un gran grupo editorial como puede ser Planeta. De ahí la importancia de los números. Claro, resumiendo, se debe conocer los asuntos económicos para poder sobrevivir, para que este proyecto, en este caso cultural, pueda sobrevivir en el mercado. No sé si eso responde a la pregunta. No oigo. Claro, ya. Claro que sí, Ana, muchísimas gracias. Vemos, realmente este es un tema muy importante que toca uno como de los puntos que están en discusión, que lo estamos discutiendo al interior de las universidades, lo estamos discutiendo específicamente en los diferentes agentes del sector, y es cómo medirnos, cómo hacer realmente una forma tangible de decir cómo es importante esto que nosotros hacemos. Y creo que ese ha sido el desafío. Hablamos de estadísticas, pero ¿serán estadísticas sobre qué? Estadísticas sobre dinero son bastante más sencillas. Ahora, estadísticas sobre bienestar son tal vez un desafío y como dices, la pandemia tal vez ha sido una excelente oportunidad para pensar en ello. Entonces, Jennifer, veo hay algunos problemitas con el internet, pero muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias entonces a la profesora Ana Villarroya, muchísimas gracias a Jennifer también por acompañar esta conversación que generó mucha respuesta también entre las personas que nos están viendo. Hay bastantes personas conectadas en nuestro seminario y bueno, vamos a continuar hablando. Este es un desafío muy real. De encontrar las formas de integrar el quehacer cultural a la política pública, a la medición del bienestar social. Creo que, y es un desafío global, además, de ahí su interés. Entonces, bueno, a todos los que están conectados con nosotros, los invito a que sigan participando en el seminario. A las 2 de la tarde tendremos una sesión con Rudiger Wischenbart, que es un consultor también de estas dinámicas de mercado. Entonces, vamos a seguir con esto y muchísimas gracias a todos. Gracias, profesora Ana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias.